2025 no fue un año común. Para muchos, fue un año donde parecía que se cumplían las profecías, pues los problemas surgían en todo el mundo uno tras otro. Si miras el mapa, casi no queda ningún lugar seguro. Hay guerra en Rusia, Israel y violencia en Sudán, Myanmar, Tailandia y Venezuela. Parece que cada continente tiene su propio fuego ardiendo. Y sobre todo siempre se escucha lo que todos más temen, los rumores sobre una guerra nuclear. Pero lo sorprendente es que hace 2000 años Jesús ya nos advirtió. Según Jesús, oirán de guerras y rumores de guerras, nación contra nación. Y eso parece estar ocurriendo ahora. Pero hay una parte aún más preocupante de la historia. Poco a poco, cada vez más países le están dando la espalda a Israel. No son solo palabras, sino que es algo que ya se puede ver claramente. Israel envió fuerzas terrestres al Líbano. Hubo intercambio de misiles con Irán y Yemen, además de tensión en la frontera siria. 5 frentes distintos, pero solo un foco de tensión: Jerusalén. Esto ya se había advertido desde hace tiempo. Según el profeta Zacarías, Jerusalén se convertirá en una copa de temblor para todas las naciones. Todas las naciones se unirán contra ella. Y cuando llegó septiembre de 2025, Israel entró en Gaza, una tierra antigua, el antiguo territorio de los filisteos junto al mar. Y de nuevo ya estaba escrito sobre esto antes de que sucediera. Según el profeta Sofonías, la costa será para el remanente de la casa de Judá. 3 profecías, 3 sucesos, todos ocurrieron en un solo año. Pero hay algo claro: esto no es el final. Las batallas aún no han terminado. De hecho, la situación se está poniendo aún más tensa. China está enfocada en Taiwán, y la relación entre la India y Pakistán vuelve a ser peligrosa. Y sobre esto Jesús tiene un recordatorio muy importante. Según Jesús, todo esto es solo el comienzo de los dolores de parto. Él no dijo que este es el final. Él dijo que esto es solo el principio. Lo de 2025 fue el primer dolor, señales previas a algo más fuerte, grandes acontecimientos. Y ahora hay una pregunta que debemos discutir. Si lo que pasó en 2025 ya fue grave, ¿qué cosas peores sucederán en 2026? Y sobre todo, ¿qué dice la Biblia que sucederá después? Eso es lo que vamos a descubrir. Pero antes de empezar, no olvides darle like a este video. Esto es muy importante para los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a empezar. Profecía número 10. Cuando llegue junio de 2025 se cumplirá lo que muchos temen. Según Zacarías capítulo 12. Llegará un momento en que el mundo ya no podrá ignorar lo que sucederá en Israel. Y en ese año llegó ese momento. Israel lanzó simultáneamente una ofensiva amplia e intensa contra Irán, contra Gaza y contra Líbano. Esta vez la reacción mundial fue distinta. Ya no solo observaban de lejos, fue como si los países dijeran basta al mismo tiempo. Las respuestas llegaron enseguida. Turquía condenó la acción e Irán se movilizó. Las Naciones Unidas pidió una investigación inmediata. Pero lo más sorprendente es que esto no solo sucedió en las salas de conferencias del gobierno. Sucedió en las calles. Desde Londres hasta París hasta Nueva York, miles de personas salieron y exigieron sanciones contra Israel. Ya no es solo un conflicto regional, parece que el mundo entero está contra un país. Según la Biblia, esto ya estaba escrito hace mucho. Según Dios en Zacarías 12, Jerusalén será una copa que hará tambalear a los pueblos cercanos. Todas las naciones se unirán contra ella. Todos los que intenten moverla serán hechos pedazos. Una copa que hace temblar a las naciones. Una copa que hace perder el equilibrio a los líderes. Una copa que causa dolor. Un estímulo para los hogares, que afectará a los pueblos, una carga para ellos. Se rompió un frágil alto al fuego, un cese al fuego que solo duró unas pocas semanas. Así de rápido fue. Tampoco les importa, para ellos cualquier barricada no les sirve. Lo que veo aquí son mujeres y niños. Las tropas terrestres avanzaron. La red fue tomada en el corredor de la franja, dividiendo Gaza en 2. Miles de edificios quedaron en cenizas y los hospitales colapsaron. El lugar parece destruido por la guerra. En octubre surgió esperanza. El 10 Estados Unidos medió un nuevo alto al fuego y las tropas israelíes se retiraron.
Se permitió la entrada de ayuda humanitaria. El mundo pudo respirar por un momento, pero solo fue por poco tiempo. Esto duró 9 días. El 19 de octubre el acuerdo se rompió por completo. Hamás lanzó un ataque en Rafah. 2 soldados israelíes murieron, un mayor de 26 años y un sargento de apenas 21 años. Israel respondió de inmediato. Lanzaron fuertes ataques aéreos. Ese día murieron 44 palestinos. A mediados de mes, la cifra subió a 96 muertos y 230 heridos. El cruce de Rafah se cerró otra vez. Se detuvo la ayuda humanitaria. Hamás negó culpa. Israel los acusó de romper el acuerdo. Entonces llegó la orden. El primer ministro Netanyahu ordenó una respuesta más contundente. Y fue aquí donde el mundo finalmente reaccionó. No solo con palabras, sino también con diplomacia. En las resoluciones de condena de la ONU y en miles que protestaron en Londres, París y Nueva York, estamos presenciando un asedio moderno contra Israel. No es solo una guerra de armas y bombas, es un asedio realizado por los medios, la política y la opinión mundial. En 2025 empezamos a ver cómo los países poco a poco se unían contra Israel. Si esto es solo el inicio, el 2026 podría traer el asedio total de la profecía. Pero según la palabra de Dios, lo siguiente que sucederá es algo que ningún país podrá detener. Profecía número 9. El 13 de octubre de 2025, solo una frase separaba al mundo de la destrucción total. Ese día, Dmitry Medvedev, mano derecha de Vladimir Putin, lanzó una advertencia que dejó sin aliento a Occidente. Según Medvedev, si Estados Unidos envía misiles Tomahawk a Ucrania, no vamos a pensar si son nucleares o convencionales. Nuestra respuesta será proporcional a ese nivel. Una sola frase, pero suficiente para hacer temblar al mundo entero. Ese día, Vladimir Putin no solo rechazó la propuesta de paz de Donald Trump, sino que hizo algo más grave. Ordenó el despliegue de los temidos misiles Areshnik en Bielorrusia. Misiles que estarán listos para ser lanzados antes de que termine el año. Es como si hubieran presionado un interruptor. En solo una semana de octubre, Rusia desató el infierno. Hubo 84 ataques aéreos, hubo 193 bombas guiadas. Más de 6.300 drones kamikaze fueron lanzados al mismo tiempo. Kiev y Kharkov ardieron durante la noche. Más de 12.000 hogares quedaron sin luz. Familias fueron sepultadas por escombros mientras dormían y no despertaron. Y si vemos el número total, esto es una masacre pura. Aproximadamente 46.000 soldados ucranianos murieron, más de 380.000 resultaron heridos y casi 10.000 tanques fueron destruidos, pero escucha bien, la razón por la que todo esto se vuelve significativo en la profecía no es solo la guerra en sí, sino también la atmósfera que la rodea. Jesús lo describió hace más de 2000 años. Oirán de guerras y rumores de guerras. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Pero hay una línea aquí que a menudo pasa desapercibida. Jesús añadió la frase rumores de guerras. Esta es la clave para entender nuestro tiempo. Las amenazas nucleares de Medvedev, los misiles en Bielorrusia y la amenaza constante a Ucrania. Aún no es una guerra nuclear real, pero estos son los susurros de la guerra. Este es el tipo de tensión que sacude a los gobiernos. Esta amenaza pone nerviosa a la gente, incluso sin disparos, y no solo en Ucrania. También está aumentando la tensión en Taiwán mientras China observa de cerca. Si 2025 llevó al mundo al borde del abismo a través de amenazas y advertencias, todas las señales apuntan a 2026 como el año en que alguien, un país, podría decidir dar el último paso. Un paso que, una vez dado, ya no hay vuelta atrás. Número 8. Ezequiel 38. En julio de 2025, lo que sucedió parecía una escena de ciencia ficción, pero no era una fantasía. Esto parecía la profecía bíblica. Todo explotó el 28 de julio. Desde la frontera norte de Israel, el grupo Hezbollah lanzó una serie de ataques con cohetes contra la ciudad israelí de Kiryat Shmona. Israel respondió rápido como un rayo. En 5 días, el mundo se detuvo. No era una guerra común. Esta guerra la impulsa la inteligencia artificial. Israel usó armas autónomas, armas capaces de decidir y atacar casi sin control humano directo.
barrios enteros fueron borrados, túneles secretos fueron destruidos, pasadizos que llegan a medir hasta 10 kilómetros de largo son como las venas por donde fluyen los misiles. Hezbollah respondió, no con un ejército tradicional, sino con enjambres de drones suicidas, todos hechos con tecnología iraní. El resultado como el fin del mundo. Beirut se sumió en la oscuridad. Más de 200.000 personas se vieron obligadas a huir, y el gobierno libanés colapsó por completo. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más aterradora. Hay dos detalles importantes que no se pueden ignorar. Primero, el ataque vino del norte. En segundo lugar, esto fue activado por tecnología iraní. Y aquí es donde entra la antigua advertencia de la Biblia. Han pasado más de 2600 años. El profeta Ezequiel escribió estas palabras. Según Ezequiel, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. He aquí, estoy contra ti. Persia, Cush, Put y la casa de Togarma del lejano norte con todas sus tropas. Son claros los detalles. Ezequiel habló del lejano norte. Al norte de Israel están Líbano y Siria, región de la antigua casa de Togarma. También se mencionó a Persia. Y ahora sabemos qué es Persia. Es el país que conocemos como Irán. Irán fue quien proporcionó la tecnología de drones usada en los ataques del norte. Por eso, lo que presenciamos en 2025, donde Hezbollah actuó como un proxy armado de Irán en la frontera de Israel, no fue simplemente otro conflicto regional. Esta es la formación gradual de la coalición de Gog y Magog, que ocurre ante nuestros ojos en tiempo real. Y mientras la tensión entre estos países sigue aumentando, el escenario está claramente preparado para una guerra más amplia y peligrosa. Posible explosión en 2026. Número 7. Apocalipsis 8. En enero de 2025, los bomberos de Los Ángeles presenciaron escenas que parecían sacadas de una pesadilla. Vehículos se derretían en la calle y el metal goteaba como una vela caliente. El 7 de enero parecía solo un día ventoso, pero en horas el viento avivado por los vientos de Santa Ana se volvió fuego. Ráfagas de más de 60 millas por hora provocaron 3 incendios simultáneos: Palisades, Eaton y Sunset. No era un incendio forestal común. El calor era tan intenso que el fuego creó su propio clima. Tormentas de llamas alcanzaron 100 pies con columnas de fuego elevándose al cielo y dejando destrucción total. Más de 150.000 acres fueron consumidas y reducidas a cenizas. Casi 18.000 edificios quedaron destruidos. Más de 500.000 personas tuvieron que evacuar lugares inolvidables. Los daños se estiman en $53.000 millones. Esto fue el desastre natural más costoso del mundo en 2025, pero lo que realmente da miedo no son solo los números, es el color del cielo. Por la noche, el humo y el fuego pintaron el horizonte de un rojo intenso, un rojo como la sangre, mientras la ceniza caía sin parar sobre toda la ciudad, como una lluvia interminable. Si solo lees las noticias, lo verás como una tragedia. Pero si lees la Biblia, verás una profecía. Según el capítulo 8 del Apocalipsis, cuando sonó la trompeta del primer ángel, según lo escrito por el apóstol Juan, cayó granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron lanzados sobre la tierra. Se quemó 1/3 de la tierra. Es impactante la relación. La profecía habla de fuego y hielo con sangre. ¿Y qué se vio en Los Ángeles? Un cielo que se estima fue teñido de sangre por el fuego. Y un fenómeno extraño llamado relámpago seco. Lluvia de fuego desde el cielo. Pero la pregunta persiste. ¿Por qué ahí? ¿Por qué Los Ángeles? Durante muchas décadas, esta ciudad ha sido la principal exportadora de cosas que las escrituras condenan. No solo entretenimiento, sino influencia. Violencia que se vuelve normal. Brujería y satanismo disfrazados como diversión familiar. Una ciudad que a menudo es llamada la capital mundial de la pornografía. Para muchos, un evento en 2025 fue la gota que derramó el vaso. La aprobación de leyes que permiten el aborto hasta el mismo momento del nacimiento. Para ellos, ese fue el momento en que parecía que la ciudad había firmado su propia sentencia. Si esto lo trajo el primer ángel, todos deberían temer lo que pasará con la segunda y tercera trompeta. En 2026, número 6. Isaías 17.
Damasco no es una ciudad cualquiera, es la ciudad habitada de forma continua más antigua del mundo. Con más de 11.000 años, ha sobrevivido a la caída de imperios, invasiones y grandes terremotos. Según la Biblia, llegará el día en que esta ciudad caerá. Hay una advertencia seria sobre Damasco. La profecía en Isaías 17 dice que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Por mucho tiempo esto parecía imposible, pero ahora los hechos están cumpliendo esa advertencia. Tras la caída de Bashar al-Assad en 2024 y la llegada al poder del radical Ahmed al-Shara, Siria es ahora un polvorín a punto de estallar, y la chispa se encendió el 11 de julio de 2025. Un violento enfrentamiento entre milicias drusas y beduinas dejó 250 muertos en 4 días. El verdadero cambio para todos llegó el 16 de julio, cuando Israel cruzó una línea que había evitado por mucho tiempo. Cansado del caos interminable en su frontera norte, Israel no emitió una nueva advertencia ni declaración diplomática. Atacaron directamente. Atacaron por aire el centro de la capital siria. Los misiles golpearon el Ministerio de Defensa y áreas junto al Palacio Presidencial. Piénsalo, estos no son objetivos fuera de la ciudad. No son los bordes ni las afueras. Es fuego que cayó justo en el centro del poder. Según un ministro israelí, el mensaje es claro. La era de las advertencias terminó. En los últimos años, Israel ha atacado Siria varias veces diciendo que su objetivo es proteger a la población drusa. Y no solo eso, también advirtieron que lanzarán más ataques si no se protege a los civiles. En este punto, la dirección es clara. Todos los indicios parecen apuntar al momento en que Damasco dejará de ser una ciudad y se convertirá exactamente en lo que dijo el profeta: un montón de escombros. Edificios gubernamentales fueron destruidos y la ONU calificó el hecho como una escalada imprudente. Y una ciudad antigua que durante milenios sobrevivió a todo, ahora por primera vez está al borde del abismo. Lo que vimos aún no se ha cumplido totalmente. Para muchos, esto parece un ensayo general. Damasco está atrapada entre dos fuegos. Un conflicto interno que poco a poco lo está desgarrando desde adentro y una amenaza externa que cae desde el cielo. Y entre esos dos, una ciudad antigua se está agotando poco a poco. Profecía 5, Revelación 6. Hay videos que han salido de Sudán que casi nadie puede soportar ver. Civiles obligados a comer pasto no porque quieran, sino porque es la única manera de sobrevivir. Y aquí es donde la historia empieza a volverse aún más aterradora. Porque para muchos, lo que está sucediendo en Sudán ahora podría estar conectado con uno de los jinetes del Apocalipsis que vio el apóstol Juan en su visión. La guerra civil en Sudán lleva años, dejando solo ruinas, hambre y desesperación. Las fuerzas armadas sudanesas y las de apoyo rápido siguen combatiendo. Entre ellas, la gente común es la más afectada. Ciudades como Jartum y Sennar son casi irreconocibles. El hospital principal de Sennar está destruido, así que miles de personas se han quedado sin ningún acceso a atención médica. Y cuando ves los números, la imagen es desalentadora. Más de 150.000 civiles han muerto. Más de 10 millones han tenido que abandonar sus hogares. Unos 25 millones dependen solo de pequeñas raciones diarias de comida para sobrevivir. Todos los días hay niños que mueren debido a la desnutrición, y esto ya ha sido declarado oficialmente por las Naciones Unidas. Esta es la crisis humanitaria más grave en todo el mundo en la actualidad. Pero entre todas esas estadísticas hay un detalle que realmente hiela la sangre. En Jartum, Sudán, el trigo subió 300%. Un pan ahora cuesta lo que un día entero de salario. Piénsalo, trabajarías todo el día solo para poder comprar un pedazo de pan. Y aquí es donde regresa lo que fue escrito en la Biblia hace más de 2000 años. Según el apóstol Juan en Apocalipsis 6, miré y vi un caballo negro. Su jinete tenía una balanza en la mano. Escuché una voz que decía: 1 cuarto de trigo por 1 denario. Ese detalle es importante. La moneda mencionada en el texto original, el denario, es exactamente equivalente al salario de un trabajador por un día completo de trabajo. El jinete del caballo negro en Apocalipsis 6 representa el hambre.
La balanza que lleva no simboliza justicia. Esto simboliza racionamiento extremo, poca comida y precios muy altos. Y el precio que se pide, un día completo de trabajo por la comida de un día, es exactamente la escena que vemos ahora en Sudán. Aquí llegamos a una conclusión importante. Si el caballo negro ya corre, los otros jinetes tampoco deben estar lejos. Número 4. Timo T3. En febrero de 2025, un video de Myanmar se volvió viral en línea, y cualquiera que haya visto esto casi no podía creer lo que veía. Se puede ver a los soldados siendo disparados. Los civiles desarmados estaban en medio de un mercado. Mientras disparaban, se oían insultos. Y lo más aterrador, había carcajadas. Esto no fue un accidente, no fue una orden equivocada. Fue violencia cometida para entretenerse a sí mismos. En este punto, lo que ocurre en Myanmar ya no es solo una guerra civil, es una completa locura. La junta militar, que controla solo el 20% del país, responde con una violencia sin compasión. De acuerdo con la ONU, ya se han hecho más de 1000 ataques aéreos y las escuelas están siendo incendiadas. Bombas incendiarias han alcanzado hospitales. Más de 3 millones han huido a la selva, sin comida, refugio ni protección. Pero la verdadera pesadilla no solo viene de las bombas. Hay reportes de cámaras de tortura que utilizan descargas eléctricas. Se usan violaciones grupales como terror, hay ejecuciones públicas, incluso de niños, y templos budistas destruidos y convertidos en bases militares. Con tanta crueldad, el análisis político no basta. La Biblia ofrece una explicación que va a la raíz del problema. Según Pablo en 2 Timoteo 3, en los últimos días habrá tiempos peligrosos. Los hombres serán egoístas, sin afecto natural, implacables y despreciadores de lo bueno. Aquí la clave es, sin afecto natural. Esto significa que no existe el sentimiento más básico de compasión. Ese sentimiento natural que nos impide hacerle daño a los débiles. El instinto de proteger a los inocentes. Si alguien puede reír ante un asesinato y el poder vale más que la vida de un niño, esto deja de ser solo un conflicto político. Estos son los tiempos peligrosos que Pablo predijo. Si en 2025 murió la empatía, en 2026 se anuncia una oscuridad espiritual más profunda. Número 3. Joel 2. Si creías que la crueldad humana en la guerra era suficiente, el 28 de marzo de 2025 ocurrió algo que mostró que hasta la naturaleza parecía unirse. A las 9:43 am en plena guerra civil, la tierra retumbó fuertemente. Un fuerte terremoto de magnitud 7.7 sacudió cerca de Mandalay. No fue solo una sacudida, fue destrucción total. La tierra se partió. Los edificios históricos se derrumbaron como si fueran de papel y en solo unos minutos surgieron cifras graves. Más de 45.500 muertos y casi 30.000 hogares sepultados bajo escombros. Y el daño total alcanzó los 12.000 millones de dólares. Pero lo más sorprendente no fue el terremoto en sí, sino lo que vino después. Al derrumbarse los edificios, se rompieron tuberías de gas y cables eléctricos. Las casas de madera antiguas se incendiaron. Incendios arrasaron el centro. Y durante muchos días, columnas de humo negro se elevaron al cielo, visibles desde lugares lejanos. El humo era tan denso que casi tapaba el sol en un país que llevaba años en la oscuridad por la guerra. Aquí la profecía deja de ser símbolo y se vuelve un relato literal de lo ocurrido. Había pasado mucho desde que Joel advirtió. Según Joel, mostraré maravillas en cielos y tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Mencionó 3 señales clave. Y en Myanmar, todo eso sucedió en un solo día. Primero, sangre. La sangre que se derramó de miles de víctimas del terremoto. Segundo, fuego. El fuego incontrolable que consumió toda la ciudad. Tercero, columnas de humo. Densas columnas de humo en el cielo que oscurecieron todo. Las personas atrapadas entre las bombas de la guerra y el fuego que brotaba de la tierra no tenían idea de que seguían vivas. Myanmar en 2025 se volvió exactamente la escena de los juicios descritos por Joel en un solo versículo de la Biblia. Es una serie de desastres simultáneos como una fuerte alarma. Es una advertencia. Al llegar el 2026,
El reloj de la profecía está a punto de marcar la medianoche. Número 2, Lucas 21, el 12 de marzo de 2025, de repente cambió la costa este de Australia. El paraíso se transformó en una escena apocalíptica por el ciclón Alfredo, una bestia de categoría 4. No solo trajo vientos que alcanzaron las 140 millas por hora, el mar arrastró una pared de agua de 26 pies que cayó sobre la costa. En solo unas horas, las calles de Townsville se convirtieron en ríos de 10 pies de profundidad. En Sydney, el río Hawkesbury subió 43 pies. Autos, animales y casas enteras fueron arrastrados. La peor inundación en 50 años. Pero una escena estremeció al país. En Cairns, la inundación fue tan intensa que los cocodrilos se vieron obligados a salir de su hábitat y nadar por las calles residenciales. Se veían entre los escombros. Australia se detuvo. Un país rico y poderoso se vio obligado a declarar una emergencia nacional y pedir ayuda a Nueva Zelanda y a Estados Unidos. El mundo vio cómo una potencia occidental casi se ahoga, y los sobrevivientes repitieron un detalle constantemente. Dicen que el sonido de las olas no era como agua, sino como un trueno constante, un zumbido ensordecedor. Así lo describió Jesús. Según Jesús, en Lucas 21, habrá señales en la tierra, angustia de las naciones, el mar y las olas rugiendo. Dos cosas quedaron claras: el mar y las olas rugieron. Así lo describieron los testigos. El mar realmente rugió al devorar la costa. Segundo, angustia de las naciones con perplejidad. Vimos a un gobierno moderno que no pudo hacer nada, confundido y abrumado por la furia de la naturaleza. Lo del ciclón Alfredo no fue solo un fenómeno climático, es la Biblia en tiempo real. Ahora hay una pregunta que no debemos ignorar. Si en 2025 solo una costa ha gemido, ¿cuántas costas más en el mundo resonarán en 2026 cuando las señales previas al regreso de nuestro Rey se intensifiquen aún más? Número 1. Apocalipsis 16. El 22 de mayo de 2025. Un sonido de metales chocando en el mar de China Meridional alertó al mundo entero. No fue una colisión accidental, fue un acto intencional. Barco chino chocó a propósito con embarcación filipina. Pero esto no fue un solo incidente. Lo que hizo China fue una respuesta a lo que sucedió unos días antes. Entre abril y mayo de 2025, Estados Unidos y Filipinas llevaron a cabo la Operación Balikatan, ejercicio militar con 14,000 tropas, misiles antibuque y patrullas junto a Japón y Australia. Para los analistas militares, esto es una lucha por el control del océano. Pero para quienes estudian la profecía bíblica, esto es una preparación para el Armagedón. Y aquí es donde entra un detalle sorprendente. La Biblia ha descrito desde hace mucho tiempo el último movimiento de los ejércitos de Asia con exacta claridad. Según Apocalipsis 16, según el apóstol Juan, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó para preparar el camino para los reyes del oriente. Veamos la imagen. El texto dice que hay una barrera que será removida, un río que se secará para que haya un camino claro para los reyes del oriente. En la Biblia, el Éufrates impedía el avance de imperios orientales, pero hoy esa barrera ya no existe. Ahora Occidente controla rutas marítimas estratégicas desde hace mucho. Eso es justo lo que hace China ahora. Asegura agresivamente el mar del sur de China y desafía abiertamente a las potencias occidentales. Poco a poco está secando el río. Como el moderno rey del este, China está limpiando su propio camino. Está asegurando las rutas necesarias para mover tropas y recursos hacia una batalla más grande. Por eso, los ejercicios militares y enfrentamientos de 2025 no son simples escaramuzas. Son una profecía ocurriendo ante nosotros. El camino se abre lentamente. La ruta se abre y todo se prepara para el movimiento de los reyes del Oriente en 2026. Si 2025 es el año del caos, 2026 podría ser aún peor. Muchos creen que podríamos estar entrando en los 7 años más oscuros de la historia de la humanidad, la Gran Tribulación. 7 años de control, caída y la marca de la bestia. ¿Por qué? 2026, debido a lo que algunos llaman la matemática de Dios, según el apóstol Pedro, para el Señor, un día es como 1000 años,
y 1000 años son como un día. El mundo fue creado en 6 días y el séptimo es el día de descanso. Si aplicamos este patrón a la historia, son 4000 años o 4 días de Adán a Jesús. 2000 años, 2 días, desde 6000 años estamos en el último minuto. El reloj cósmico está por sonar, marcando el fin de la era humana y el inicio del séptimo milenio, el reino de Cristo. Casi todas las líneas de tiempo bíblicas señalan una cuenta regresiva que finalizará entre 2025 y 2030. Falta una última pieza del rompecabezas: China, Rusia e Irán. No se unieron por casualidad. Forman un eje profético moderno, una alianza temida por analistas, pero ya escrita en la Biblia. Ezequiel mencionó al norte. El Apocalipsis habló de los reyes del oriente. Varios expertos creen que 2026 podría ser el año de la guerra de esta alianza. Y cuando eso suceda, otra profecía se cumplirá en tiempo real.